La promesa rota. El reencuentro del CEO. Él le dijo, «Ocúpate tú», y se marchó. Pero 3 años después, el CEO millonario la vio en una parada de autobús, con 2 gemelas que tenían sus ojos. Gabriel Vega era el tipo de hombre del que se susurraba al entrar en una sala, el que irradiaba un aura de poder tan fuerte que los demás se apartaban sin pensarlo. Sus días se consumían en reuniones, negociaciones y cifras más altas de lo que la mayoría podía imaginar, y él prosperaba con el ritmo implacable de todo aquello. Para él, el éxito se medía en adquisiciones, precios de acciones y el imperio en constante crecimiento que había construido desde cero. Elisa, su novia, había sido una vez el gentil equilibrio a su ambición implacable, pero con el paso de los meses se había cansado de ser dejada atrás, de ser tratada como si fuera solo otro detalle que encajar entre citas. Cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que tal vez esto cambiaría las cosas. Creyó que decírselo a Gabriel despertaría algo en él, que en el fondo estaría listo para formar una familia y alejarse, aunque solo fuera un poco, de su interminable persecución del éxito. Pero el día que ella le pidió que la acompañara a la ecografía, él ni siquiera levantó la vista de su teléfono al principio. Su asistente estaba en la puerta con una carpeta llena de contratos, y la mente de Gabriel ya estaba 3 pasos por delante, en un acuerdo que consolidaría el dominio de su empresa. «Estoy ocupado. Ocúpate tú», dijo casualmente, como si el momento no significara nada, como si su voz temblorosa y sus ojos abiertos no estuvieran suplicándole que la viera. El corazón de Elisa se hundió en ese instante, porque se dio cuenta de que él no había escuchado las palabras tácitas en su petición, que lo necesitaba, no como CEO, no como el hombre que conquistaba salas de juntas, sino como el padre de la vida que crecía dentro de ella. Se quedó allí un momento más, esperando que él reconsiderara, pero él ya había vuelto a su pantalla, asintiendo mientras su asistente le actualizaba las cifras. El silencio entre ellos se sintió más frío que cualquier rechazo. Elisa salió de la oficina, luchando por mantener la compostura hasta que estuvo fuera de su vista. Mientras entraba en el ascensor, su visión se nubló por las lágrimas. Puso una mano protectora sobre su vientre, susurrando suavemente al niño no nacido que nunca los abandonaría, sin importar lo difícil que fuera. En ese momento, supo que estaba eligiendo un camino de soledad y lucha, pero también uno de amor. Gabriel, mientras tanto, apenas notó que se había ido. Se convenció de que ella se calmaría, de que aceptaría la vida que él podía proporcionarle a distancia, sin necesidad de su presencia, en algo tan trivial como una ecografía. En su mente, responsabilidades como los hijos eran distracciones que derrocaban imperios. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que la libertad y la concentración valían más que cualquier otra cosa. Pero una voz pequeña, casi imperceptible, dentro de él, la que ahogaba con trabajo y arrogancia, preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida. Esa noche, Elisa se sentó en su pequeño apartamento, con la tarjeta de la cita de la ecografía aún apretada en su mano. La miró con dedos temblorosos y se dio cuenta de que tendría que entrar sola en esa habitación. La idea la aterrorizó, pero debajo del miedo había una fuerza obstinada. Si Gabriel había decidido no ser parte de este viaje, entonces ella cargaría con la responsabilidad ella misma. Protegería a su hijo, sin importar el costo. Y en esa decisión, aunque todavía no lo sabía, Elisa había puesto en marcha
Una historia que un día sacudiría el mundo de Gabriel hasta sus cimientos. Capítulo 2. Doble sorpresa y una lucha solitaria. Elisa cumplió su promesa consigo misma mientras entraba sola al hospital para la cita de la ecografía. El olor estéril a desinfectante y las conversaciones susurradas de las enfermeras llenaban el aire, pero lo que más sentía era el vacío pesado a su lado. Otras mujeres en la sala de espera se agarraban de las manos de sus esposos o novios, sonriendo nerviosamente mientras se susurraban cosas, mientras Elisa se sentaba en silencio, agarrando su bolso y mirando el suelo. Cuando la enfermera finalmente la llamó, la siguió con los hombros cuadrados, decidida a no dejar que nadie viera el dolor dentro de ella. La sala de ecografía estaba tenue, con el brillo de la pantalla como única luz. Elisa se acostó en la camilla, con el corazón acelerado mientras el médico comenzaba el procedimiento. En segundos, el sonido rítmico de pequeños latidos llenó el aire. Sus ojos se abrieron en shock mientras el médico sonreía y decía: «Está esperando gemelos». Por un momento, Elisa no pudo respirar. Su mano voló a su boca mientras las lágrimas se acumulaban. 2 vidas, 2 niñas que dependerían completamente de ella. La idea era abrumadora, aterradora, pero también milagrosa. El sonido de esos latidos derritió la soledad que la había seguido desde el rechazo de Gabriel. Ya no estaba sola. Los meses siguientes la pusieron a prueba de maneras que nunca había imaginado. El embarazo era bastante difícil, pero llevar gemelos mientras trabajaba a tiempo completo en un trabajo modesto la llevó al límite. Hubo días en que le dolían las piernas por estar de pie demasiado tiempo, noches en las que lloraba de agotamiento y mañanas en las que se miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer pálida y cansada que la miraba fijamente. Sin embargo, cada vez que sentía las pequeñas patadas dentro de ella, recordaba por qué estaba soportando todo. Imaginaba sus rostros, sus risas y el amor que les daría. La ausencia de Gabriel era una sombra constante, pero se obligó a bloquearla. Ya no se permitía esperar que él apareciera de repente y decidiera apoyarla. Había aceptado la verdad. Él había tomado su decisión, y ella tomaría la suya. Aún así, en los momentos de tranquilidad, cuando yacía despierta por la noche, a veces se preguntaba qué clase de padre podría haber sido si tan solo le hubiera importado. La amargura era intensa, pero también lo era la determinación de demostrar que él estaba equivocado, de criar a sus hijas en un mundo de amor sin la frialdad de su ambición. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su coraje. Comenzó a preparar su pequeño apartamento para los bebés, repintando las paredes con sus propias manos, comprando muebles usados a los vecinos y cosiendo ropa diminuta hasta altas horas de la noche con la tenue luz de su lámpara. Cada puntada, cada pincelada, se sentía como una declaración. Estaremos bien. Cuando llegó el día del parto, Elisa estaba aterrorizada, pero en el momento en que escuchó los llantos de sus hijas, todo el miedo se desvaneció. 2 niñas diminutas, ambas con cabello oscuro y los ojos más azules que jamás había visto, yacían envueltas en sus brazos. Se parecían tanto a Gabriel que le dolía el pecho, pero ella se esforzó por alejar el pensamiento. Estas niñas eran suyas, y no permitiría que la ausencia de él las definiera. Las llamó Lucía y Sofía, susurrando promesas de amor y protección mientras besaba sus diminutas frentes. En esa habitación de hospital, rodeada de máquinas y paredes estériles, Elisa supo que su vida había cambiado para siempre.
no solo se había convertido en madre, sino que también había encontrado una fuerza que nunca supo que tenía. Capítulo 3. 3 años de resiliencia. El apartamento de Elisa se transformó en un santuario de ruido y amor durante los primeros 3 años de vida de Lucía y Sofía. El espacio que una vez fue silencioso ahora resonaba con risas, llantos y el traqueteo de pequeños pies corriendo por el suelo de madera. Las noches fueron las más difíciles al principio, ciclos interminables de mesera, ambas bebés, en sus brazos cansados, cantarles nanas hasta que su voz se quebraba y contener las lágrimas de agotamiento cuando ninguna de las niñas dormía. Sin embargo, con cada amanecer, por poco que hubiera descansado, encontraba nueva energía en sus sonrisas. Sosteniendo a una hija en cada brazo, miraba sus ojos azules a juego, tan brillantes y llenos de inocencia, y se decía a sí misma que era más fuerte que la fatiga, más fuerte que la soledad, más fuerte que las dudas que aún la acechaban en las horas tranquilas de la noche. Trabajar a tiempo completo con gemelas había parecido imposible, pero Elisa encontró la manera. Aceptaba trabajo freelance por las noches después de sus turnos, garabateando notas con una mano mientras equilibraba a un bebé en su regazo con la otra. Amigos y vecinos amables intervenían ocasionalmente, ofreciéndose a cuidar a las niñas o traer comidas, y aunque rara vez pedía ayuda, aprendió a aceptarla con gratitud. Con el tiempo, creó un ritmo delicado entre el trabajo, la maternidad y la supervivencia. El dinero siempre era escaso, pero se las arregló para que los cumpleaños se sintieran mágicos, aunque solo fueran globos y magdalenas caseras. Las niñas nunca parecían notar las dificultades. Para ellas, su pequeño apartamento era un castillo y su madre, una reina. Las gemelas crecieron con personalidades reflejadas, pero con sutiles diferencias que hacían sonreír a Elisa. Lucía era audaz, siempre la primera en probar cosas nuevas, subiéndose a las sillas e intentando bailar mucho antes de poder mantener el equilibrio. Sofía era más tranquila, observando todo con ojos grandes y reflexivos antes de seguir el ejemplo de su hermana. Sin embargo, juntas eran inseparables, tomándose de la mano cuando caminaban torpemente por la calle, compartiendo juguetes y hablando en un lenguaje secreto que solo ellas parecían entender. Elisa a menudo se maravillaba de cómo su vínculo las hacía fuertes, de cómo incluso sin un padre presente, nunca parecían carecer de amor. A pesar de su determinación, la memoria de Gabriel se inmiscuía ocasionalmente. Los extraños que veían a las niñas a menudo comentaban su asombroso parecido con alguien que debían conocer, sin ser conscientes de la herida que esos comentarios reabrían. Su cabello oscuro y sus penetrantes ojos azules se parecían demasiado a los de él para ignorarlos, y aunque Elisa trataba de concentrarse en el presente, había momentos en los que se preguntaba si sus hijas algún día preguntarían por qué su padre no estaba allí. Ensayaba respuestas en su cabeza, pero siempre tropezaba, insegura de cómo explicar su ausencia sin destrozar su inocencia. La parada de autobús se convirtió en parte de su rutina diaria. Cada mañana, Elisa sujetaba sus manos con fuerza mientras esperaban el autobús que la llevaría al trabajo y a las niñas al preescolar. A menudo jugaban pequeños juegos mientras esperaban, Sofía señalando los coches que pasaban mientras Lucía intentaba saltar en los charcos. Fue en esos momentos ordinarios que Elisa sintió tanto el peso como la belleza de su vida. Había construido estabilidad a partir del caos, amor a partir del abandono y esperanza a partir de la desesperación. No sabía que el destino se estaba preparando silenciosamente
para desentrañar todo lo que creía resuelto, que la parada de autobús, tan ordinaria y sin trascendencia, se convertiría un día en el escenario del reencuentro más impactante de su vida. Capítulo 4. El encuentro inevitable. La mañana del reencuentro comenzó como cualquier otra, con Elisa apresurándose para vestir a Lucía y Sofía, sus pequeños brazos deslizándose en abrigos mientras ella intentaba recoger su bolso de trabajo y sus almuerzos. Las niñas estaban inusualmente enérgicas, riendo y persiguiéndose por la sala de estar, como si la lluvia exterior solo hubiera alimentado su entusiasmo. Elisa les instó suavemente a darse prisa, su mente ya ocupada con los plazos que la esperaban en el trabajo. Se había acostumbrado a equilibrar esta presión constante, pero hoy sus nervios se sentían más a flor de piel de lo habitual, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. Lo descartó como agotamiento, besó a sus hijas en la cabeza y las guió hacia la puerta en dirección a la parada de autobús. El cielo estaba cargado de nubes grises, del tipo que prometía un aguacero en cualquier momento, y la calle brillaba con los restos de un chaparrón anterior. Las niñas se agarraron a sus manos, una a cada lado, sus botas salpicando en charcos poco profundos mientras saltaban hacia el refugio. Elisa sonrió a pesar de sus preocupaciones, observando cuánta alegría encontraban en cosas tan simples. Un elegante coche negro redujo la velocidad hasta detenerse en la esquina, y aunque ella no estaba prestando atención, el hombre dentro sí lo estaba. Gabriel salió, su presencia imponente como siempre, aún más pulido de lo que ella recordaba. Su cabello oscuro, perfectamente peinado, y sus afilados ojos azules lo hacían destacar contra el telón de fondo apagado de la mañana lluviosa. Se dirigía a una reunión temprana en el centro, su mente llena de contratos y números, cuando su mirada se había topado inesperadamente con un pequeño grupo cerca de la parada de autobús. Algo en las dos niñas pequeñas captó su atención, y cuanto más miraba, más difícil le resultaba respirar. Elisa no lo notó al principio. Estaba agachada, atando el cordón del zapato de Sofía mientras Lucía daba vueltas cerca. Pero Gabriel sí la notó, y la visión lo golpeó como un golpe físico. El tiempo pareció colapsar entre ellos, tirando de él hacia la última vez que la había visto, embarazada y rogándole que no se fuera. Recordó las palabras crueles que había lanzado, la puerta que había cerrado, la vida que había elegido abandonar. Y ahora allí estaba ella, 3 años después, no sola como él había esperado o asumido, sino con 2 pequeñas idénticas, cuyos rasgos se reflejaban en los suyos de una manera imposible de negar. Sus pasos flaquearon mientras se acercaba, y Elisa finalmente levantó la vista. Por un momento, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. El aire abandonó sus pulmones en un suspiro mientras se daba cuenta de quién era, y su estómago se retorció con una oleada de emociones. Ira, miedo, shock y algo más profundo que se negaba a nombrar. Se puso de pie lentamente, acercando instintivamente a sus hijas como para protegerlas, su instinto protector más fuerte que la tormenta dentro de su corazón. Las niñas miraron al extraño, sus grandes ojos azules curiosos, pero sin miedo. La mirada de Gabriel se centró en ellas, y sintió que el mundo se inclinaba bajo él. El parecido era innegable, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos penetrantes que lo miraban fijamente desde el espejo cada mañana. Las preguntas surgieron en su mente, pero las respuestas ya estaban claras. Tenía 2 hijas, y se lo había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos,
sus primeros años de vida. La comprensión lo desgarró con tanta fuerza que su compostura, cuidadosamente construida, casi se derrumbó en público. La voz de Elisa rompió el silencio primero, baja y afilada como el acero. «¿Qué haces aquí, Gabriel?» Su tono llevaba el peso de años de traición y supervivencia, desafiándolo a hablar, a explicar, a justificar. Pero Gabriel se encontró incapaz de convocar la arrogancia que una vez había manejado tan fácilmente. En cambio, su garganta se cerró mientras intentaba responder. Sus ojos nunca abandonaban a las niñas que se aferraban a su lado. Yo no lo sabía», susurró, las palabras apenas audibles, casi perdidas bajo el estruendo del autobús que se acercaba. La confesión fue cruda, despojada de la autoridad y el dominio que una vez lo habían definido. Por primera vez en años, Gabriel Vega parecía vulnerable. El autobús se detuvo, sus frenos chirriando mientras las puertas se abrían, y Elisa agarró a sus hijas con fuerza. Le dio la espalda, su voz firme pero temblorosa por debajo. «Ya no importa, no te necesitamos». Las niñas la siguieron al autobús, sus risas resonando mientras subían los escalones, sin ser conscientes de la tormenta que se gestaba entre su madre y el hombre, al que sin saberlo habían llamado un extraño. Gabriel se quedó bajo la lluvia, con el corazón martilleando mientras el autobús se alejaba. Por primera vez, sintió el peso de sus elecciones caer sobre él. Había perseguido la riqueza, el poder y la libertad, solo para darse cuenta en un solo momento fugaz, en una parada de autobús, de que los mayores tesoros que jamás podría tener eran precisamente los que había desechado. Y mientras el autobús desaparecía en el horizonte gris, supo que esto era solo el comienzo. El precio de 3 años. Gabriel no podía sacarse de la mente la imagen de Elisa y las gemelas. Esa noche, su ático se sintió más frío que nunca. Sus paredes resonaban con el vacío en lugar del confort de un hogar. Caminó por las amplias habitaciones, cristal, mármol y acero brillando bajo una luz tenue. Pero el lujo solo le recordaba lo hueca que se había vuelto su vida. Se sirvió una bebida, pero el ardor del whisky no pudo ahogar el recuerdo de 2 niñas pequeñas, con sus ojos mirándolo con curiosidad, ni pudo silenciar el eco de la voz de Elisa, diciéndole que no lo necesitaban. Durante años se había convencido de que excluirla era necesario, que se estaba ahorrando una vida que lo agobiaría, pero ahora se dio cuenta de que no se había ahorrado nada. Se había vaciado el corazón. Los días siguientes fueron una tortura. Cada reunión se confundía con la siguiente. Cada trato se sentía sin sentido, y cada noche terminaba con él mirando al techo, atormentado por la vida de la que se había alejado. Mientras tanto, Elisa intentó volver a la normalidad, pero el encuentro la había inquietado de una manera que no quería admitir. Había pensado que estaba preparada para cualquier cosa, que había construido muros lo suficientemente altos para evitar que el recuerdo de Gabriel la traspasara. Sin embargo, verlo de nuevo, tan inesperadamente, había despertado emociones por las que se odiaba a sí misma. La ira llegó primero, aguda y ardiente, pero debajo había un atisbo de anhelo, un recordatorio del hombre que una vez había amado antes de que su ambición los destruyera. Ese atisbo la asustó más que la propia ira, y resolvió enterrarlo profundamente. No tenía tiempo para la debilidad, no cuando 2 niñas pequeñas dependían de su fuerza. Las gemelas, sin embargo, parecían más curiosas que afectadas. Días después, Sofía preguntó: «Mami,
¿Quién era ese señor en la parada del autobús? Elisa dudó. El corazón le dio un vuelco. Quería mentir, descartar la pregunta, pero cuando Lucía intervino, se parecía a nosotras. La resolución de Elisa vaciló. Las reunió cerca y susurró: es solo alguien del pasado, alguien por quien no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, mientras lo decía, sintió el peso de la verdad no dicha presionando contra su pecho. Gabriel, incapaz de mantenerse alejado, comenzó a observar desde la distancia. No tardó en enterarse de la vida modesta de Elisa, el preescolar al que asistían las gemelas, las largas horas que ella trabajaba para mantenerlas. Una noche se sentó en su coche frente al pequeño edificio de apartamentos donde ella vivía, observando la luz parpadear en su ventana. Vio sombras de las niñas bailando contra las cortinas. Escuchó sus risas flotando débilmente a través del aire fresco de la noche. Y algo dentro de él se rompió. Por todo su éxito, por toda su riqueza, no tenía nada comparado con lo que ella tenía: amor, propósito y una familia. Su primer intento de acercarse a ella de nuevo fue torpe. La encontró afuera de la tienda de comestibles, las gemelas tirando de su abrigo mientras ella cargaba bolsas en sus brazos. «Elisa», dijo, su voz más suave de lo que ella recordaba, despojada de arrogancia. Ella se congeló, mirándolo con una intensidad que casi lo hizo retroceder. «¿Qué quieres, Gabriel?», preguntó, su tono frágil. Las gemelas miraron entre ellos, sintiendo tensión, pero sin entenderla. Gabriel quería decirle todo, que lo lamentaba, que quería ser parte de sus vidas, que haría cualquier cosa para arreglarlo, pero las palabras se enredaron en su garganta. En cambio, tartamudeó: «Solo quiero hablar». La risa de Elisa fue amarga, sin diversión. «¿Hablar? ¿Después de 3 años de silencio? Después de que me dijiste que me ocupara yo misma. Lo hice, Gabriel, sin ti, y no te necesitan ahora». Ella acercó a las niñas, con la mandíbula tensa, los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Gabriel extendió la mano instintivamente, pero ella dio un paso atrás, su cuerpo protegiendo a las gemelas como una fortaleza. El rechazo le dolió más profundamente que cualquier fracaso comercial, pero no insistió. Sabía que no tenía derecho. Esa noche, Gabriel se sentó en su coche nuevamente, estacionado cerca de su apartamento, y se susurró a sí mismo: «Voy a arreglar esto». Por primera vez no se trataba de poder, control o incluso redención. Se trataba de amor, crudo y desesperado, por 2 niñas pequeñas que ni siquiera sabían que le pertenecían. Capítulo 5. Confesión en la acera. Gabriel pasó las semanas siguientes tratando de encontrar una manera de regresar al mundo de Elisa sin destrozarlo. Por primera vez en su vida, se sintió inseguro de su próximo movimiento. En la sala de juntas, era decisivo y despiadado, un hombre que prosperaba con el riesgo y el cálculo. Pero cuando se trataba de Elisa y las gemelas, cada paso se sentía como caminar sobre cristal. Él quería mostrarles que había cambiado, pero sabía que las palabras por sí solas no borrarían 3 años de ausencia. En lugar de imponer su presencia, comenzó a actuar en silencio. Arregló que un donante anónimo cubriera parte de la matrícula del preescolar de las niñas, asegurándose de que Elisa no tuviera que cargar con esa responsabilidad sola. Se enteró de a qué supermercado ella asistía y se aseguró de que un sobre de vales apareciera de alguna manera en el mostrador de servicio al cliente a su nombre. No firmó sus gestos,
temiendo que ella los rechazara si supiera que venían de él. Pero por una vez, su riqueza no se trataba de poder. Se trataba de darles una pequeña medida de alivio. Elisa notó los cambios repentinos en su vida, pero se negó a confiar en ellos. El pago de la matrícula fue una sorpresa, y cuando la escuela explicó que se había hecho cargo, ella presionó para obtener detalles, pero alegaron confidencialidad. En el supermercado, cuando recibió créditos inesperados, se sintió incómoda en lugar de agradecida. Sus instintos le decían que Gabriel tenía algo que ver. La determinación de Gabriel crecía con cada día que pasaba. Empezó a dejar su oficina más temprano, conduciendo rutas que le permitían ver a las gemelas desde la distancia, mientras Elisa las llevaba a casa desde el preescolar. Nunca se acercaba, temeroso de alejarla más, pero el simple hecho de observarlas, escuchar sus risas flotar a través de la calle, le daba una extraña sensación de esperanza. Una tarde de sábado, el destino intervino de nuevo. Elisa llevó a las niñas al parque, esperando que el aire fresco las cansara. Las gemelas corrieron hacia adelante, chillando mientras se perseguían cerca de los columpios. Elisa se sentó en un banco, sus ojos constantemente observándolas. Su guardia nunca baja. Gabriel también había ido al parque, esperando solo vislumbrarlas, pero cuando Sofía tropezó y se raspó la rodilla, su llanto atravesó el aire y él reaccionó instintivamente. Antes de que Elisa pudiera siquiera alcanzarla, Gabriel estaba arrodillado junto a Sofía, sacando un pañuelo limpio de su bolsillo y secando suavemente la pequeña herida. Su voz era tranquila, suave, sus manos firmes. Sofía sorbió la nariz, pero lo miró con los ojos muy abiertos, y por un momento el mundo se detuvo. El corazón de Elisa martilleó mientras los alcanzaba, su respiración rápida por el pánico y la ira. «¡No la toques!», espetó, tirando de Sofía hacia sus brazos. Gabriel se congeló, su mandíbula se apretó, pero no retrocedió. «No estaba tratando de extralimitarme», dijo en voz baja. «Simplemente no podía quedarme allí mientras ella estaba herida». La mirada de Elisa podría haber cortado el cristal, pero las niñas miraron entre ellos con confusión. Lucía ladeó la cabeza y preguntó inocentemente: «Mami, ¿es él nuestro papá?». La palabra atravesó el aire como una cuchilla, y Elisa sintió que su mundo se inclinaba. No había esperado que la pregunta llegara tan directamente. Todavía no. No aquí. Los ojos de Gabriel se suavizaron. Sus labios se entreabrieron como si fuera a responder, pero la voz aguda de Elisa lo silenció. «No, no lo es. Es solo alguien que va de paso». Tomó a ambas niñas de la mano, alejándose furiosa antes de que Gabriel pudiera seguirla. Sin embargo, mientras caminaba, le dolía el pecho, porque la pregunta de Lucía persistía en su mente y la pequeña mano de Sofía se aferraba a su brazo un poco más fuerte, como si sintiera que la verdad era más complicada de lo que Elisa quería admitir. Esa noche, Gabriel se sentó solo en su coche, estacionado frente a su edificio, y susurró al silencio: «Ellas merecen la verdad, y yo voy a luchar por ella». Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de recuperar a Elisa. Se trataba de convertirse en el padre que debió haber sido desde el principio, sin importar lo mucho que tuviera que luchar para ganarse ese derecho. Chúng ta sẽ tiếp tục với khoảnh khắc Gabriel nói ra sự thật, và Elisa phải đối mặt với lựa chọn của mình ở phần tiếp theo nhé. Bạn nghĩ sao về quyết tâm mới của Gabriel? Capítulo 6. La verdad revelada. La firmeza de Elisa comenzó a resquebrajarse después de la escena en el parque. Pasaba las noches despierta, mirando el techo mientras sus hijas dormían a su lado en su pequeña habitación compartida, con la mente consumida por la pregunta que Lucía había hecho.
Había construido su vida, protegiéndolas del rechazo de Gabriel. Pero ahora, con él apareciendo de forma tan repentina y persistente, se dio cuenta de que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. Negar la existencia de su padre ya no era posible, pero reconocerlo se sentía como invitar al caos de nuevo a sus vidas. Dividida entre protegerlas y darles honestidad, se sentía desmoronarse de una manera que no le sucedía desde hacía años. Gabriel, por otro lado, estaba experimentando su propia transformación. Por primera vez en su vida adulta, comenzó a priorizar algo más que los negocios. Las reuniones ya no tenían la misma urgencia. Los números se volvían borrosos ante sus ojos y sus colegas susurraban sobre su distracción. No le importaba. Se encontraba merodeando cerca de parques infantiles, cafeterías e incluso las calles por las que Elisa caminaba a menudo. No para acechar, sino para recordarse la realidad que había ignorado. Ellos no eran niños abstractos o un vago error de su pasado. Eran de carne y hueso, prueba viviente de lo que había abandonado, y el peso de esa verdad lo llevó a un lugar desconocido de humildad. Una tarde, se detuvo frente al edificio de apartamentos de Elisa, ensayando palabras en su cabeza. Había intentado gestos silenciosos y pequeños actos de apoyo, pero nada de eso podía sustituir lo que realmente necesitaba decir. Cuando Elisa finalmente salió con las niñas, sosteniendo sus pequeñas mochilas mientras saltaban a su lado, Gabriel dio un paso adelante. Su presencia la paralizó. Su mano se apretó sobre el hombro de Lucía, como si se preparara para la batalla. «Necesitamos hablar», dijo él, con voz firme pero no exigente. Elisa negó con la cabeza, sus ojos llenos de fuego. «No hay nada de qué hablar. Tú tomaste tu decisión». Pero entonces Sofía, siempre la gemela más sensible, tiró de la mano de Elisa y miró a Gabriel con la cabeza ladeada. «¿Por qué siempre nos miras como si nos conocieras?» La inocencia de su pregunta destrozó los muros que Elisa había construido, porque podía ver cómo las niñas comenzaban a atar cabos, incluso sin sus palabras. Gabriel se arrodilló para estar a su altura, sus ojos brillando con una vulnerabilidad que Elisa nunca le había visto antes. «Porque sí os conozco», susurró. Su voz tembló mientras miraba a ambas niñas. «Debería haber estado aquí desde el principio. Os fallé a ti y a vuestra madre, y nunca podré deshacer eso. Pero soy vuestro padre». A Elisa le faltó el aire. La confesión la golpeó como un maremoto. Quería gritar, negarlo, proteger a sus hijas de la tormenta que sabía que vendría, pero los ojos muy abiertos de Lucía se volvieron hacia ella y preguntaron suavemente: «¿Es verdad, mami?» El silencio se extendió insoportablemente hasta que Elisa finalmente asintió, con la garganta anudada por las lágrimas. «Sí», dijo, con la voz quebrada. «Él es vuestro padre». Las niñas miraron a Gabriel, sus expresiones una mezcla de asombro y confusión. No corrieron a sus brazos, pero tampoco se apartaron. En cambio, miraron a Elisa en busca de orientación, sintiendo el peso de sus emociones. Gabriel se quedó de rodillas, sin atreverse a acercarse, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba cualquier señal de aceptación. Los ojos de Elisa se encontraron con los suyos, llenos de dolor, pero también de algo más profundo, un reconocimiento de que la verdad finalmente había sido dicha en voz alta. Se dio la vuelta rápidamente, llevando a las niñas hacia la parada del autobús, pero el aire entre ellos había cambiado de forma irreversible. Esa noche, Elisa lloró en silencio mientras las gemelas dormían, sus lágrimas empapando la almohada.
durante años había llevado la carga de su ausencia, la ira de su rechazo, el agotamiento de criar a 2 hijas sola. Y ahora, con una sola confesión, él había abierto heridas que ella pensaba que habían cicatrizado. Sin embargo, a pesar de su furia, no podía ignorar la sinceridad en sus ojos, la forma en que había mirado a Lucía y Sofía no como extrañas, sino como pedazos de su alma. La aterrorizaba, porque significaba que por mucho que quisiera mantenerlo fuera, ya no podía fingir que él no pertenecía allí. Capítulo 7. La lucha por el perdón. Pasaron semanas después de la confesión de Gabriel, y aunque nada entre ellos se había resuelto, todo había cambiado. Eliza cargaba con el peso de la verdad sobre sus hombros, observando cómo Lucía y Sofía comenzaban a procesar la idea de tener un padre. Al principio, las gemelas hablaban de él solo en susurros, probando la palabra papá en sus juegos, como si fuera algo frágil, algo que no estaban seguras de que se les permitiera sostener. Eliza las escuchó una tarde construyendo una torre de bloques, con Lucía declarando: «Papá nos ayudará a construir la más grande», y Sofía corrigiendo suavemente: «Pero él todavía no está aquí de verdad». La inocencia de la honestidad hirió el corazón de Eliza. Gabriel, mientras tanto, estaba decidido a no desperdiciar la oportunidad que se le había dado. No presionó, sabiendo que el instinto de Eliza era proteger a las niñas, pero encontró formas pequeñas y constantes de mostrar coherencia. Comenzó a esperar en la parada del autobús todas las mañanas, sin hablar, a menos que Eliza lo permitiera, simplemente de pie cerca hasta que Lucía o Sofía lo reconocían con sonrisas tímidas. Lentamente, Eliza le permitió acompañarlas a casa, luego unirse a ellas para tomar un helado, y finalmente sentarse en la mesa de la cocina mientras las niñas le mostraban sus dibujos. Al principio, mantuvo la guardia alta, lista para cerrar la puerta si él flaqueaba, pero con el tiempo vio algo que no había esperado: paciencia. No se quejó cuando Sofía derramó jugo en sus zapatos caros, o cuando Lucía se volvió tímida y se escondió detrás de la pierna de Eliza. No sacó regalos para ganarlas, sino que ofreció su tiempo, su atención, su presencia. El punto de inflexión llegó una noche en que las gemelas se durmieron en el sofá después de una película. Gabriel se había quedado a cenar, ayudando tranquilamente a limpiar, y mientras Eliza levantaba a Sofía para llevarla a la cama, sus brazos temblaron de fatiga. Gabriel se adelantó instintivamente, tomando a Lucía en sus propios brazos, y Eliza no lo detuvo. Él cargó a su hija con suavidad, su mirada fija en su rostro dormido, y cuando la acostó junto a su hermana, se quedó un momento, apartando un rizo suelto de su frente. Eliza observó desde el umbral, y algo dentro de ella cambió. Vio no al CEO arrogante que una vez la había desestimado, sino a un padre, humilde y cambiado, que atesoraba lo que casi había perdido para siempre. Más tarde esa noche, cuando las niñas dormían, Eliza lo confrontó en la tranquila cocina. «¿Por qué ahora, Gabriel?», preguntó, su voz baja pero firme. «¿Por qué después de todos estos años?». Él sostuvo su mirada sin inmutarse, su voz áspera. «Porque fui un tonto. Pensé que la libertad significaba irme, pero todo lo que encontré fue vacío. Verte a ti, verlas a ellas, me rompió. No puedo borrar el pasado, Eliza, pero pasaré el resto de mi vida demostrando que ya no soy ese hombre. Quiero ser su padre, y si me lo permites, me ganaré tu confianza pieza por pieza». Las lágrimas llenaron los ojos de ella, no porque creyera plenamente en él todavía, sino porque quería hacerlo.
Durante tanto tiempo había cargado con todo sola, y la idea de compartir el peso, de dejarlo entrar, la aterrorizaba y la confortaba a la vez. Ella susurró: «No hagas promesas que no puedas cumplir», y se dio la vuelta. Pero esta vez, no cerró la puerta. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. Durante los meses siguientes, su frágil acuerdo se convirtió en algo más fuerte. Las gemelas lo aceptaron lentamente, primero con curiosidad, luego con afecto, hasta que una tarde Lucía corrió a sus brazos en la parada del autobús y lo llamó papá. La palabra lo destrozó, dejándolo sin palabras mientras la abrazaba con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. Elisa se quedó cerca, con el pecho dolorido, y por primera vez se permitió sonreír. Para el final de ese año, sus vidas habían cambiado por completo. Gabriel ya no era solo una sombra al borde de su rutina. Se había convertido en parte del ritmo de su familia. Todavía había heridas. Todavía había noches en las que Elisa se despertaba luchando contra la duda. Pero también había risas, calidez y el comienzo del perdón. Lo que alguna vez pareció imposible había echado raíces, y de la manera más improbable, habían construido una nueva vida a partir de las ruinas de la anterior. Gabriel había perdido casi todo antes de darse cuenta de lo que realmente importaba. Pero cuando finalmente miró a través de la mesa a Elisa y a sus hijas, supo que había encontrado algo más grande que toda su riqueza combinada. Había encontrado la redención, el amor y la familia que una vez había desechado. Y esta vez, nunca las dejaría ir. Bạn thấy kết thúc này thế nào? Chúng ta có thể thêm một đoạn kết ngắn gọn, hoặc chuyển sang một câu chuyện mới, nếu bạn muốn. Epílogo. Un año después de aquella confesión en la acera, la vida en el pequeño apartamento ya no estaba definida por la lucha de Elisa ni por la ausencia de Gabriel, sino por el equilibrio que habían forjado con esfuerzo. Gabriel no había abandonado por completo su imperio, pero lo había reestructurado por completo. Las reuniones cruciales se celebraban ahora los martes y miércoles, dejando los lunes y viernes para trabajar desde casa, cerca de la pequeña mesa donde Lucía y Sofía garabateaban con ceras. Había aprendido que el verdadero poder no residía en las cifras de la bolsa, sino en la capacidad de decir: «No, hoy no puedo, mi hija tiene un recital». Y para su sorpresa, su imperio no se derrumbó. De hecho, la paz interior y el enfoque renovado de Gabriel lo hicieron más eficiente. Elisa, por su parte, había encontrado la paz. El miedo constante a que él se fuera se había desvanecido, reemplazado por la certeza de su presencia. Todavía había cicatrices, momentos en los que una palabra descuidada o una noche de trabajo tardía de Gabriel traían a colación viejos fantasmas. Pero ahora, él se quedaba. Él escuchaba. Él pedía perdón. Una tarde de sábado, mientras los cuatro estaban en el parque, el mismo parque donde Sofía se había raspado la rodilla, Gabriel empujaba los columpios con las gemelas riendo a carcajadas. Elisa lo observó desde el banco, esta vez sin miedo, con una sonrisa sincera. Lucía, la audaz, gritó: «¡Más alto, papá! ¡Más alto!». Al escuchar esa palabra, papá, tan natural y llena de alegría, Gabriel se giró hacia Elisa, con los ojos llenos de una emoción abrumadora. No era la culpa, sino el amor profundo y la gratitud. Elisa se puso de pie, caminó hacia él y le rozó el brazo. «Están muy felices», susurró. Él la miró, con el sol de la tarde bañando sus rostros. «Yo también lo estoy. Me salvasteis, Elisa». Las tres.
Ella apoyó su cabeza en su hombro por un breve momento, sintiendo la solidez y el calor de su cuerpo. El camino había sido largo y doloroso, lleno de arrepentimiento y de decisiones tomadas en la soledad. Pero al mirar a sus dos hijas corriendo y riendo bajo el sol, Elisa supo que habían encontrado su final feliz. Un final construido no sobre la riqueza o la ambición, sino sobre el perdón, la persistencia y el amor incondicional.